Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Fermín Hernández, pastor de la Tercera Iglesia de Jalapa, y traigo este mensaje pequeño para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nos ha pasado que de repente todo está bien y de repente todo está mal? De un momento a otro viene un dolor repentino, como picar una tecla equivocada o como mandar un WhatsApp equivocado, algo que fue de repente. Los temblores, incluso se pueden predecir, pero unos minutos o segundos antes y vienen de repente. Ahora, las tormentas se pueden también predecir, pero no sabemos el desastre que puede dejar tanta lluvia. Vamos a abrir nuestras Biblias y va a ser en Juan 16, versículo 33, un versículo muy conocido de cada uno de nosotros, donde Jesús nos dice que en el mundo, déjenme, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es donde Jesús nos habla que tenemos que confiar, que las aflicciones vendrían a nuestras vidas y nos dice, tendrás, no dice tal vez o a la mejor, dice tendrás. Incluso pareciera ser como una promesa a nuestras vidas. Las vamos a tener y depende de ellas es a quién nos vamos a acercar, a quién conocemos durante las tormentas, de qué nos damos cuenta durante estas aflicciones. La aflicción llega a nuestras vidas como un ejemplo. Cuando nosotros miramos tras de una ventana y está limpia esta ventana, pues vemos todo clarito, todo limpio, vemos de un lado para otro, pero de repente se ensucia o de repente viene una piedra y golpea esa ventana. Entonces ya no lo vemos de la misma manera. Eso sucede cuando viene a nosotros un dolor, una tragedia, una aflicción. Ya no vemos las cosas de la misma manera. Incluso a veces nos cuesta trabajo confiar por la traición que ha sucedido en nuestras vidas. Nos cuesta trabajo perdonar por las mentiras que han venido a nuestras vidas. Parece mentira, pero somos uno antes de esa traición y uno después de esas mentiras. El dolor distorsiona la imagen de Dios en nuestras vidas. La soledad, la depresión, el temor, la angustia, el enojo, todo esto distorsiona la imagen de Dios en nuestras vidas. Las preguntas que nos hagamos en ese momento definirá lo que esperamos de Dios. Te lo repito, las preguntas que nos hagamos en ese momento definirá lo que esperamos de Dios. Muchos de nosotros cuando estamos pasando por la aflicción decimos, ay, es que es el enemigo, cuando no sabemos si a lo mejor hay un propósito de Dios en todo lo que estamos pasando. Vamos a volver a abrir nuestras Biblias y va a ser en Mateo capítulo 14. No se preocupen, yo se los voy leyendo. Mateo 14, versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. En el versículo 25 nos dice que más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino andando sobre el mar hacia ellos, ¿sí? Jesús hace que sus discípulos se suban a la barca mientras él despedía a la multitud. Recordemos que antes de este momento le habían dado de comer a 5,000 personas. Algunos comentarios nos dicen que solamente se contaron los hombres, así es que pudieron haber sido 10,000 o 15,000 personas, ¿sí? Imagina la hora. Era la 1 de la mañana cuando Jesús llegó a ellos. Así es que ellos tal vez tuvieron que subir a la barca a las 8, a las 9 o a la hora que tú te puedas imaginar, ¿sí? Pero él sube al monte a orar y los discípulos se suben a la barca y empiezan a tener una tormenta en sus vidas. Pero esta tormenta no solamente estaba en el mar, sino también estaba en sus corazones. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros en ese momento, en el lugar de los discípulos? Ya le dimos de comer
a 10,000, 15,000 personas. Imagínate el trabajo que ellos tuvieron que hacer, darle de comer a estas personas con diferente carácter, con diferentes gustos. Incluso habría personas que tal vez llevaban niños y decían, es que mi niño no come pescado, es que mi niño no come pan. Tal vez con esto todo tuvieron que lidiar los discípulos, y después de esa alimentación, Jesús despide a todas estas personas. Imagínense, despedir a 10,000 o 15,000, si les dio la mano, qué admirable de Jesús. Si los saludó de lejitos, bueno, se puede entender que haya despedido a muchos, ¿no? Cuesta trabajo ponerle fe en medio de las aflicciones. No solamente estaba esta tormenta entrando a su barca, sino estaba entrando a su vida, estaba entrando a su tiempo con Dios, estaba entrando en su momento de oración. Es que a veces nos pasa eso, la aflicción viene e interrumpe nuestro devocional, interrumpe nuestro momento de oración. La aflicción viene, interrumpe nuestra lectura de la palabra de Dios. Incluso a veces interrumpe nuestra asistencia a la iglesia. A veces dejamos que esa aflicción llegue a nuestras vidas, a nuestra relación con Dios. No solamente está a nuestro exterior, sino comienza a entrar en nuestro interior. Podemos decir nosotros, sí, tengo aflicción, pero confío. Es lo que nos pedía Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confía. Yo he vencido al mundo. Y son palabras tal vez sencillas, pero muy difíciles de llevar a cabo. Es un proceso necesario en nuestras vidas. De otra manera, nosotros no buscaríamos a Dios como lo buscamos en medio de nuestras aflicciones. De otra manera, nuestra búsqueda sería diferente. ¿Cómo se cambian los malos hábitos? Ejemplo, cuando nosotros estamos acostumbrados a comer de todo, pero esos malos hábitos alimenticios se cambian simplemente cuando viene un mal diagnóstico. Ahora usted tiene que dejar de comer lo mismo y comer de esta manera. Y lo que para nosotros podría ser una tragedia, una crisis, para Dios viene a ser un propósito. ¿Por qué los discípulos fueron llevados a esa tormenta? Y ellos estaban enojados. Nosotros lo vemos que le decían a Jesús, ya despídelos para que se vayan a comer a otro lugar. Estaban molestos, estaban inquietos, no sabían cómo iban a alimentar a todas esas personas. Darle de comer a 15,000 personas, ¿sí? De esa manera, sirviéndole a 15,000 personas enojados, frustrados, atribulados, angustiados, como tú quieras imaginarte que estaban los discípulos. De esa manera subieron a la barca y era la 1 de la mañana, que ya leímos que era la cuarta vigilia, y a la 1 de la mañana llega Jesús delante de ellos y se aparece caminando, caminando sobre el mar. Nosotros podríamos imaginarnos que Él ya sabe por lo que estamos pasando. Él ya sabe que nos tiene que ayudar. Nosotros sabemos eso, pero a veces dentro de nosotros viene una desconfianza en medio de la tribulación. Cuando los discípulos vieron a Jesús caminar sobre el mar, ellos tuvieron miedo. No tuvieron alegría, no tuvieron fe, no tuvieron gozo, tuvieron miedo, ¿sí? Y el miedo que sentía Pedro en ese momento lo hizo salir de la barca. Yo les aseguro que si el mar hubiera estado tranquilo, Pedro no se anima a salir de la barca. El miedo, la angustia nos impulsa a veces a hacer cosas que no nos imaginamos hacer, que nuestra fe es llevada más allá de lo que pensamos que tiene un límite, ¿sí? Era un hombre con temor que gritó, si eres tú, di que vaya yo sobre ti, hacia ti. Solo quería salir de esa tormenta, salir de esa tribulación, y a veces es lo que nosotros queremos, simplemente que se acabe el mal momento por el que estamos pasando.
y buscamos a veces una salida equivocada, pero Pedro no la buscó una salida equivocada. Su miedo hizo que caminar sobre el mar y caminar hacia Jesús. El miedo lo impulsó a hacer un acto de fe y la fe a veces, no siempre, la fe a veces es hija del miedo. Si no fuera por las tormentas, no sabríamos la fe que tenemos. Si el mar, repito, estuviera tranquilo, Pedro no pide salir. Los grandes pasos de fe son dados en momentos de miedo, de angustia. ¿Por qué pasó esto? Sí, vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 6, versículos 51 y 52. Dice así: y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Es por eso que les digo, ellos no habían entendido el porqué de los panes, estaban endurecidos de su corazón, estaban enojados, estaban molestos. ¿Por qué tuvo que Jesús subirlos a la barca y hacer que pasaran por esa tormenta? ¿Para ocasionarles miedo? ¿Para ocasionarles aflicción? No tenemos un Dios que nos provoque aflicción o que nos cause temor. Tenemos un Dios que nos lleva a través de esas situaciones a que nuestro propósito sea revelado. Y eso es lo que hizo con los discípulos. Esto es lo que hizo. La gracia y la misericordia, la bondad, solamente la vamos a experimentar en medio de las tormentas. La provisión, incluso la provisión, se hace evidente en medio de las tormentas. La provisión es evidente en medio de la necesidad. No sé cuántos de ustedes han escuchado el canto este que dice paz en la tormenta. No les quiero cantar para no hacer que paguen sus cámaras, pero el cantante de este coro, Paz en la Tormenta, este himno lo hizo cuando él perdió a su esposa y a su hijo en un parto. Imagínense cómo se sentía esta persona, pierde a su esposa, a su hijo, y él, Dios a su vida, empieza él a caminar sobre esa aflicción, sobre esa tormenta, y él empieza a decir, paz en la tormenta, ¿sí? ¿A quién nos acercamos? ¿A quién buscamos? ¿A quién esperamos en medio de esa aflicción? ¿A quién recurrimos en medio de esas tormentas? Nosotros sabemos que Él sabe por lo que estamos pasando, Él sabe, pero Él tiene su propósito, tiene su momento, tiene su tiempo para extendernos la mano, así como lo hizo con Pedro. Voy a terminar leyendo el Salmo 46, versículos del 1 al 3. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No temeré, no temas en medio de la aflicción. Él está ahí, simplemente te pide que confíes, porque así como Él venció, nosotros venceremos en medio de la aflicción. Gracias.